Hola a todos, que tengan un excelente día. Bienvenidos a este canal y en esta ocasión me propongo hablar acerca de las enfermedades para tratar de entender los por qué y los para qué de las enfermedades. En cierta forma quizá nos puede ayudar a darnos respuestas sobre muchas preguntas que tengamos en diferentes partes de nuestra vida, porque padecer una enfermedad o estar con alguien que la padece es algo bastante común. Así que bueno, voy a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia y voy a comenzar con el que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras todavía es de día. Cuando la noche viene, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El Siloé quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, se parece. Pero él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Bueno, acá podemos ver, ni bien comienza este relato, que los discípulos de Jesús tenían una noción o una idea acerca del origen de las enfermedades, o de la causa de las enfermedades. No solo ellos, toda la gente de aquel entonces y de mucho antes de eso, y aún siempre, vamos a decir, baraja esta idea o tiene esta idea, la de que las enfermedades son consecuencias de actos malos que hicimos antes. Es decir, que son como un castigo que nos impone Dios, como pagándonos el hecho de haber hecho cosas malas en algún momento de nuestra vida, hace un año, hace 5 años, hace 20. Esto es lo que se conoce como ley de retribución o ley de siembra y cosecha. Si bien esta ley se manifiesta en muchas otras áreas de la vida, una de esas es el asunto de las enfermedades. Y acá los discípulos dicen: uy, pero si las cosas son así, que las enfermedades que las personas padecemos, Dios nos las impone por causa de actos que hicimos antes, ¿qué pasó con este? Miramos a esta persona y es ciega no hace un año, no es desde que tiene 10 años, supongamos 20, sino que desde que nació. ¿En qué momento hizo el pecado para que Dios le tenga que pagar con una enfermedad como esta que es ceguera? ¿Será entonces que Dios le dio la enfermedad por causa de algo malo que hicieron los padres de él? Y esto es lo que le preguntan a Jesús. Jesús les dice algo así como: bueno, no pongan la mirada en eso. ¿Cuál es la causa por la cual Dios le impone esa enfermedad a él? Si es por el pecado propio o por el pecado de sus padres. Acá lo importante no es eso, como que le está diciendo. Lo importante es que eso va a ser muy evidente, que Dios obra en las personas. Esto sirve de ocasión para que Dios muestre las cosas hermosas que Él hace. Es decir, aunque también las hacen otras personas, no sería tan notorio. En esta va a ser muy notorio. Es algo para aprovechar para bien. Después vamos a volver a esto, seguramente en algún momento.
a este pasaje, pero voy a estar leyendo otros pasajes. Voy a leer Génesis capítulo 20. Acá en este pasaje está hablando acerca de una persona que se llamó Abraham, al cual en un momento de su vida Dios le dijo: salí del territorio en el que estás viviendo hacia el territorio que yo te voy a mostrar. Y Dios le muestra el territorio que después sería donde se formaría y se establecería el país de Israel, la nación de Israel. Y cuando está ahí, Abraham, imagínense, esto hace como 3.600, 3.700 años, fue como 2.100, 2.200 años antes de Cristo. Cuando está en ese territorio, el que más tarde sería el país de Israel, sucede que hay una hambruna ahí y Abraham, que estaba junto con su esposa, sale de ese terreno y se va a un terreno vecino, a un territorio vecino, mejor dicho, que es el territorio de Gerar, el cual tenía rey, gente noble, príncipes, que estaba así constituido como país bien, ¿no? Y ahí sucede lo que voy a contar ahora, lo que voy a leer ahora. Y dice así, capítulo 20, desde el versículo 1, todo el capítulo voy a leer. Y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella, es decir, si bien la había tomado para que estuviese con él, acompañándola con miras y esperanza de tomarla por esposa y de acostarse con ella, no lo había hecho todavía. Y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Es decir, el rey Abimelech, en el sueño que estaba teniendo, le habla a Dios esto, ¿no? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Es decir, es una persona que habla de parte de Dios. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus sirvientes y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Es decir, ¿qué pasó que hiciste esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. La mujer de Abraham, es decir, Sara, era una mujer muy hermosa. Y lo que Abraham pensó es decir: como hay gente mala, la que vive ahí, seguro que cuando me vean con ella, al enterarse de que yo soy el marido, me van a matar a mí para quedarse con ella. Es por eso que decía, como para resguardarse, en mi hermana. Además, en realidad, dice Abraham, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, sirvientes y sirvientas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos
quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, por causa de que Abimelech la había tomado para que esté con él, con miras a tomarla por esposa, eso hizo que inmediatamente Dios hiciera eso. El hecho de que dejar estériles a las mujeres, desde la más importante hasta la menos importante de ese reino. Entonces, para que la cosa no empeorara, Dios interviene en el sueño y le dice que desista de ese camino, de estar yendo hacia esa situación, a querer concretar ese hecho de tomarla por esposa. Porque si hacía eso, Dios iba a matar a esa gente, lo iba a matar a él y a toda la gente de su reino. ¿Por qué? Porque la mujer ya tenía marido, ya estaba casada. Y por el solo hecho de tomarla para que esté con él, aunque él lo hubiese hecho con integridad de su corazón, así sin saber que tenía marido, eso bastó, fue suficiente para que Dios trajese esa enfermedad, es decir, la esterilidad a toda mujer. Es decir, que Dios realmente le estaba mostrando con esto que era algo muy serio ese pecado en el cual podía incurrir el rey Abimelech. Y ahí vemos la estrecha relación que hay entre pecado y como consecuencia la enfermedad. Y aún más a profundidad, si la enfermedad prospera o si la enfermedad es muy severa, la muerte. Vamos a leer Génesis 42 ahora. Este pasaje que voy a leer pertenece a la historia de José y sus hermanos. José y sus hermanos, sus 11 hermanos, eran hijos de Jacob. Y Jacob era nieto de Abraham. Todas estas familias de los hijos de Jacob, al cual Dios le pone el nombre de Israel en un momento, por lo tanto todas estas familias eran los hijos de Israel, formaron un pueblo muy grande, el cual se llamó la nación de Israel. Pero esa nación comenzó formándose y viviendo dentro de Egipto. Pero no los patriarcas, los que serían los que formaron la nación, esta familia, estos primeros que eran 2 hermanos, no vivían ahí en Egipto primero, sino que vivían en lo que después sería el territorio de Israel. Pero tuvieron que ir a Egipto a buscar comida, porque era el único lugar donde había comida en determinado tiempo de sus vidas. ¿Qué sucedió? Cuando eran jovencitos, todos estos hermanos, uno de los más chicos, el anteúltimo, que es José, teniendo 17 años, como sus hermanos no lo querían, es más, lo querían matar, para no matarlo y no hacer tan grave el asunto, tuvieron la ocasión de venderlo a un grupo de madianitas, de un pueblo que había por ahí, vecino también. Pasaba una caravana por el lugar, por lo que sería después más tarde el país de Israel, pasó una caravana por ahí de gente que iba hasta Egipto y comerciaba, y se lo vendieron a ellos. Y ellos, esta gente, vendió a este José, a casi el que era el menor de todos, lo venden como esclavo en Egipto. Así que este José pasa un montón de peripecias ahí en Egipto. Bueno, algunos por supuesto conocerán la historia. El hecho es que 22 años después, cuando ya tiene como 39 años, recién después de 22 años, vuelve a ver a sus hermanos que venían del territorio que luego después estaría habitando todo el pueblo de Israel. Vienen de ahí hasta Egipto a buscar comida, y para ese entonces José era gobernador de todo el terreno de Egipto. Era el segundo en poder después del rey de Egipto, o sea de Faraón. Pero tenían que tratar con él. Pero él hablaba en egipcio y tenía un intérprete de por medio, y no lo habían conocido. Entonces los trata duramente a sus hermanos, con aspereza, digamos,
y los acusa de que venían hasta ahí a espiar la tierra y llevar información a la tierra de ellos. Así que les dice, miren, ustedes me dicen, me cuentan que tienen un hermano más allá, en ese territorio de ustedes. Pero yo estoy diciendo que ustedes son espías. Para confirmar lo que ustedes dicen y que ustedes salgan libres y que yo los dije libres, porque si no los mato acá nomás, como que dice, porque vienen a espiar la tierra, hagan lo siguiente. Dejen a uno de sus hermanos acá y ustedes vayan, todos los otros, imagínense que en total eran 12. Uno era José, pero que no lo reconocían, así que allá habían quedado 11. De los 11, el más chico queda allá con su papá y 10 van a buscar comida con sus bolsas para poder traer, o sea, mientras más eran mejor, así traían más comida. Así que a esos 10 él les habla y les dice, de los 10 que están acá, dejen uno preso y lleven, ustedes 9, vayan y traigan a ese que ustedes dicen que está allá. Si ustedes no lo traigan acá para que yo lo vea, ustedes mueren. O sea, este queda preso acá y bueno, no van a comerciar ni nada de eso. Y ahí voy a leer lo siguiente. Voy a usar esta historia otra vez para graficar este hecho de la ley de retribución o ley de siembra y de cosecha y cómo siempre está en la mente humana presente. Dice así, capítulo 42 del libro de Génesis. Desde el versículo 18 voy a leer. Y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si ustedes son hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en esta prisión, y el resto de ustedes vayan, lleven el grano para el hambre de sus casas, y tráiganme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y así ustedes no mueran. Y así lo hicieron, es decir, agarran ellos y hacen eso. Entonces se dijeron el uno al otro, como estaban yendo de camino hacia el territorio de la casa de ellos de nuevo, hacia lo que después sería el país de Israel, imagínense, no sé, 150, 200 kilómetros. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho? ¿Y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no había sido, yo ya me tenía la idea de que esta conversación la habían tenido cuando iban de camino ya. No, estaban delante de José todavía. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que le llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así hizo con ellos. Bueno, el punto que quiero resaltar acá es ese. Como dicen ellos, traen a memoria cuando se ven sorprendidos por esta situación de que van a dejar a uno de ellos preso ahí y de que tienen que ir a buscar el otro y de que estaba aún en riesgo la vida de todos porque tuvieron amenaza de muerte de parte de este gobernante, que en realidad era el hermano de ellos, pero que ellos no lo conocían. ¿Cómo viene a memoria de ellos esto? Dice uno, no les dije, no le hagan daño al muchacho, todo esto nos está pasando porque Dios nos está pidiendo cuentas de lo que hicimos aquella vez cuando vendimos a nuestro hermano. Fue para eso nada más, otra vez lo mismo. Vamos al libro de Job ahora. A ver, disculpen que no lo tenía separado porque todo esto lo tenía preparado de unos cuantos días antes, pero ¿cómo es? Recién ahora digo, me voy a poner a preparar el video ahora. Ahí está, no encontraba el libro. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10 del capítulo 2. Y sucedió
que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás entonces si no te maldice en tu misma cara. Es decir, Satanás le dice a Dios acerca de Job. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Voy a hacer un poquito de pausa acá. A ver, y ahora sigo.